Esta es la cortadora láser Falcon A1. Si podemos observar aquí, es la Pro. Yo vengo de su hermana pequeña, la Falcon A1, y la verdad es que de las cortadoras láser de esta marca es la que a mí más me ha gustado por los ejes que guían el módulo. Recuerden que son los mismos ejes que Creality usa en sus impresoras 3D. Le vamos a hacer un pequeño unboxing, pruebas y mis sensaciones. Una diferencia que agradecemos los que nos adquirimos una máquina de esta es que esta diferencia de la Falcon 2 Pro, de la Falcon 2 de 16 vatios, nosotros no tenemos que montar nada, simplemente sacar la máquina de la caja. En este caso sí que tenemos que montar la pantallita, que no se partiría. El módulo láser viene montado, no tenemos que montar la palillería que viene en otro, estas varillas para apoyar las tablas. Quitamos los plásticos, viene un kit de montaje, tenemos que quitar este tirador para poder quitarle el embalaje. Recuerden que esta diferencia también de las Falcon Pro, de la otra gama de Falcon, excepto la A1 y la A1 Pro, tiene tapa abatible tanto en la parte superior como en la parte frontal. Esto lo notas mucho porque él te va a permitir meter tus tablas, meter tus materiales tanto por encima como por abajo. Esto de la parte inferior es muy importante porque no se te van a desarmar los cortes que hayas hecho. Como no, tienes que montarle el compresor y su escape. Más accesorios que te viene dentro de la caja es este cable USB de A a C. Y les explico una cosa, úsalo. Yo en alguna ocasión he usado uno propio y no me ha hecho conexión. Este es un cepillito muy útil para limpiar nuestro módulo, los accesorios, la misma caja, así no lo tienes que comprar. En esta bolsita viene algo muy interesante, que es una pincita, una gamuza y además otro repuesto óptico para que lo puedas cambiar si se te mancha. Este calibre de alturas en forma de escalera, ahí mismo te lo indica. Si pones una tabla de X medida, con esto calibras el módulo. Te preguntarás este cablecito, si lo has adquirido, ¿para qué es? Este es el enchufe entre la máquina y el eje giratorio o el rodillo giratorio, que es un accesorio que próximamente quiero tener y mostrárselo porque puedes grabar frascos, cosas cilíndricas. Luego viene este convertidor de USB-A a USB-C y esta sería la óptica de 2 vatios. Nos va a permitir hacer grabaciones más precisas. Recuerden que la otra corta y graba, pero si tú quieres hacer grabaciones artísticas prácticamente, pues este sería el módulo de 2 vatios que le tienes que montar. Haremos pruebas, viene bien protegidito y ya me dirán ustedes qué tal les parece los resultados. Viene con unos tapones por la parte de abajo para poder regular y graduarlos según la altura o el desnivel que tengamos donde la posicionemos. Algo que estoy notando, ya lo van a ver, me ha llamado la atención en cuanto la he desempacado, es que tiene aquí una palanquita para graduarla sin tener que aflojar estos 2 tornillos que venían con un cabezal redondo. Aquí no tienes que hacer nada de eso. Viene con una tablita de prueba y con sus guías para calibrar. Esta pantallita, a los que tienen impresora 3D, es la misma que montan algunas de las versiones como la K2, la K2 Plus de su hermana, las impresoras 3D. Así que se ve muy bien y vas a estar contemplando cada diseño que tú estás creando. Otra característica que también me gusta de la serie A1 es la salida de humos, que esta en este caso la tiene en la parte central inferior, a diferencia de las Falcon 2 que las tenía en la parte izquierda superior. Esto facilita mucho mejor la salida de los humos. La única pega que yo le pongo a estos dispositivos en general, a las cortadoras láser, el humo que genera, que puede llegar a ser molesto, pero mientras más optimizamos esta salida de humo, más disfrutamos de estas máquinas. Bueno, como puedes ver, en el interior monta un módulo de 20 vatios. ¿Qué podemos hacer con este módulo de 20 vatios? Cortar madera hasta 10 milímetros en una sola pasada o acrílico negro de unos 8 milímetros. Además, los grabados quedan muy definidos porque el punto
módulo de láser es finísimo, de menos de 1/10 de milímetro. En cuanto al área de trabajo dentro de la cabina, es de 268 milímetros por 358 milímetros, así que podemos trabajar piezas medianas sin ningún problema. Es un poco, si la comparamos con la anterior, es un poco más pequeño el área de trabajo, pero te permite hacer, les estoy poniendo imágenes, cómo reformé yo mi estudio todo cortado con su hermana pequeña, la A1, y en esta área de trabajo entraría también esta medida de tabla para hacer este tipo de cortes. Por dentro tiene una estructura que fue lo que les mencioné al principio, Core XY, lo que se traduce en movimiento mucho más rápido y precisos. Esto consigue que pueda llegar a alcanzar 600 milímetros por segundo. Estoy hablando de la velocidad. Entonces tenemos trabajo mucho más rápidos. Lo que les expliqué sobre las tapas, la cabina viene totalmente cerrada. Esto nos permite en que haya menos humo y polvo en el exterior, evita fugas de luz. También tiene un autofoco o cámara integrada para previsualizar el trabajo y Air Assist que mantiene limpio el corte mientras trabaja. Todo está pensado para que puedas centrarte en el diseño y no en los ajustes. Tú a esto le puedes adquirir un extractor de humo y funciona muy bien. Yo la primera vez que conocí esta máquina fue en el CES de Las Vegas en enero y ellos estaban cortando sin parar haciendo pruebas en un establecimiento cerrado, y con este extractor y filtro de humo no había cero humo en un establecimiento. Claro, está prohibido que se genere humo en una feria. Bueno, pues no lo generaba. Son muy efectivos. Otra cosa que también puedes adquirir, que para mí es el mejor complemento de esta cortadora láser, es el módulo IR de 2 vatios que nos va a permitir hacer grabados milimétricos, crear sencillamente obras de arte, grabados espectaculares, cuadros, caras, figuras. Es espectacular. La altura dentro de la cabina entre la superficie y el módulo son de 4 centímetros. Superficie para la mayoría de los materiales planos. Si quieres grabar algo más alto, puedes quitar la base, aunque ya perderías el cierre completo de la cabina. Podríamos jugar con la altura de la base para que pudieran pasar. Ahora mismo no pasa, por ejemplo, pero si nosotros regulamos las patas, pues ganaríamos algunos milímetros. La sustitución de un módulo para cambiar el otro es muy simple. Vamos a apretar este botón aquí, vamos a girar y esta clema la subimos. Ahora la palanquita esta que hemos visto aquí la vamos a aflojar, tiramos hacia arriba. Aquí ahora he quitado el de 20 vatios y montamos el de 2 vatios, el mismo procedimiento, la montamos, apretamos, giramos esta pestañita y metemos la clema. Eso ha sido todo. Más cositas que te puedes adquirir en la página web de Falcon son las maderitas, por si en donde tú estás no hay una tienda de bricolaje cerca, pues que sepas que hay un montón de accesorios, materiales. Esto, por ejemplo, es una madera que parece sapel, es un aglomerado, vale 39,99, ya cortadito, redondeada las esquinas. La verdad que está muy bien. Pero sí que les voy a decir algo que yo lo considero obligatorio comprarlo. De hecho, en la página web lo vas a encontrar como kit, aunque lo puedes comprar suelto por 130 euros ahora que no está de oferta, y es la malla en forma de panal de abeja. Esto va en la parte de la cama de la cortadora láser, y esto lo que va a hacer es que el módulo o el láser no raye esta base. Yo con la otra, con la A1, me pasó, todavía no venía este módulo. Esto es algo nuevo que está ofreciendo Falcon. La montamos y ya van a ver cuando la ponga a prueba lo eficiente y lo práctica que es. Va a cuidar tu máquina. La conexión desde el ordenador a la cortadora láser la hacemos, como le dije antes, a través del cable que trae la máquina. Lo conectamos y él ya directamente hace una simbiosis entre ordenador y máquina. Y aquí ya empezamos a exportar y a trabajar nuestros proyectos. Bueno, otra cosa que he hecho es, por ejemplo, escribir un título, marcar esta agenda, y le voy a descargar una foto que tenga yo en mi galería e imprimir. Para esto nos vamos aquí, recuerden que aquí cogimos el texto, ahora nos vamos aquí a donde pone import a álbum, o podemos tomar uno. Voy a escoger, por ejemplo, esta que tiene un buen contraste
La voy a reducir. Voy a ponerla aquí debajo de Chorbacenda, un poquito más pequeña. Esto es para inaugurar la época o la temporada. Podemos hacerle un PNG, por ejemplo, que solo sea la imagen, pero bueno. Ahora y vamos a imprimir. Me quiero centrar en este video en impresiones, porque es para esto la imaginación. No hay tanto por imprimir, que al final, bueno, pues tú vas escogiendo o tú mismo vas diseñando, como es el caso del bolsito o del cuaderno que les mostré, que tú vas marcando tus cosas. También en algunas ocasiones es un prueba y error. Aquí yo probé por un lado, el problema es el material, que la capa es muy chiquitita. También pude usar en este caso el módulo 2WIR o el 2 vatios IR, pero esto lo quiero dejar para un siguiente video. Me quería centrar en todas las novedades. Si ustedes lo quieren ver, los voy a subir en videos cortos en Instagram, YouTube o TikTok, donde los puedan ver. Por cierto, el módulo tiene el doble de potencia que la Falcon A1 y no es una comparativa de la Falcon A1, sino que es la última versión o cortadora láser que yo he tenido de Falcon y es la que más me ha gustado. Tengo muchas ganas de hacer pruebas, que es lo que vamos a hacer a continuación. Es increíble los cortes tan precisos y finos que hacen, pero lo que yo les quería mostrar, le damos aquí y él va a regular la altura directamente del módulo láser. Se viene aquí a la izquierda, luego apaga la luz, agacha y miren ahí cómo regula la altura. Y aquí en el teléfono nos pone que el autofocus ha sido regulado correctamente. Un resumen, y es que la han mejorado en velocidad, la han mejorado con su pantallita, porque ya puedes ver qué es lo que está haciendo, ya la puedes controlar desde aquí, desde su pantalla. La forma es igual que la A1. Me gusta mucho ese panel de abejas. Si lo vas a adquirir es indispensable. Lo demás, bueno, pues puedes prescindir de él. Protege la máquina, le alargas la vida y salen mejor tus diseños. Les voy a dejar, ahora que estamos en el Black Friday, en la descripción, si hay ofertas, ahí se las voy a dejar seguramente, porque todas las marcas aprovechan estas épocas para promocionar sus productos, bajarle de precio para que sea más asequible a ustedes. Todo esto en la descripción. Si quieres ver todos los diseños que he creado, nos tenemos que ver en las otras redes. O si no, nos veremos en un próximo video, pero más enfocado a los diseños. Por cierto, voy a estar en Alemania, en Frankfurt, visitando la marca, visitando sus novedades. Así que estar atentos, porque voy a hacer un video dedicado de lo que vea, no solamente de Falcon, sino de su nodriza Creality, que yo aquí tengo una impresora pendiente de mostrarles ese proyecto tan chulo de Creality. Bueno, para concluir, me he venido aquí a Formens, en Frankfurt, Alemania, y les voy a poner un ejemplo claro sobre el extractor de humo. Estamos en un sitio público y la máquina está ahora mismo generando un corte y un grabado, y miren cómo no hay nada de humo. Es un accesorio que yo recomiendo que ustedes se lo compren si no quieren tener este problema. Cosas que me gustan mucho de esta máquina, bueno, ya lo teníamos en la anterior, en la Falcon A1, y es el que está prácticamente estanca, cerrada totalmente. Que me llamó demasiado la atención por encima de las demás es el autofoco automático. Bueno, el autofoco automático. El autofoco no necesita regular, no necesitas usar la escalerita, que sí que viene. Simplemente tú le das autofoco desde la app o desde el ordenador y él va a graduar la altura del material que tiene que cortar el módulo láser. 20 vatios. Algo más que tiene esta cámara es su asistente de aire. Les explico por qué es algo interesante y práctico. Él ahora mismo, a medida que va grabando, él va extrayendo el aire, y es por eso que en los proyectos que yo les estoy mostrando es difícil ver el corte. O sea, es prácticamente imperceptible gracias a este asistente de aire que va limpiando el corte a medida que él va trabajando. Con el de 2 vatios, con el de grabar, no es necesario. De hecho, bueno, es recomendable quitarlos. Estamos en el Black Friday. Aprovechen, porque pueden adquirir todos estos productos con un descuento bastante sustancioso para que puedan adquirir la máquina y sus complementos. Así que nada, me despido de aquí mostrándoles esta espectacular máquina, y ojo, porque aquí tenemos una novedad. A ver si les hago video dedicado de esta.